Ahora vamos a comenzar el estudio del Nuevo Testamento. Comentario Mateo capítulo 1. En los primeros 10 capítulos de Mateo tenemos la revelación del Rey. Él se revela a sí mismo a los judíos como su persona. Capítulo 1 al 4, sus principios, capítulo 5 al 7 y su poder, capítulo 8 a 10. Recuérdese que Mateo procura probar que Jesucristo es el Rey, el Hijo de David. En este primer capítulo, el escritor da el linaje humano de Cristo, versículos 1 al 17. Luego describe su nacimiento, versículos 18 al 25. Así Jesús es la raíz y el linaje de David. Es la raíz por cuanto es el Dios eterno y dio existencia a David. Es el linaje por cuanto su humanidad está ligada a David en su nacimiento. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. La fiel providencia de Dios. Capítulo 1, versículo 1 al 17. La providencia es el control divino sobre las circunstancias de modo que su voluntad prevalezca y sus propósitos se cumplan. Piense en los ataques de Satanás contra Israel y cómo procuró impedir que Cristo viniera. Debido a la desobediencia de Abraham, Sara casi se pierde y se arruina la simiente prometida. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20. En cierta ocasión asesinaron toda la simiente real, excepto el joven Joás. Segunda Reyes capítulo 11. Esta genealogía no es una aburrida lista de nombres, es el historial de la fidelidad de Dios al preservar a los hijos de Abraham como un canal a través del cual Cristo vendría al mundo. La genealogía de Mateo es la de José, el padre de Jesús a los ojos de la ley. Lucas da la genealogía de María. Ambos, María y José, eran descendientes de David. Usted puede ver la gracia de Dios en esta lista de nombres. Note las 4 mujeres que se mencionan. Tamar, versículo 3, véase Génesis 38, Rahab, versículo 5, véase Josué, capítulo 2, Ruth, versículo 5, véase el libro de Ruth y Betsabé, versículo 6, véase 2 Samuel, capítulo 12. También se menciona a María. Estas mujeres ilustran la gracia de Dios. Tamar fue culpable de prostitución y sin embargo Dios permitió que fuera parte de los antepasados de Cristo. Rahab era tanto una prostituta como una extranjera. Su fe la salvó. Ruth era una moabita y de acuerdo a Deuteronomios capítulo 23 versículos 3 al 6 estaba excluida de la nación de Israel. Betsabé fue la compañera del terrible pecado de David y sin embargo Dios la perdonó y le permitió ser una de los antepasados de Cristo por medio de Salomón. Cuando el pecado sobreabundó la gracia. Esta genealogía no es completa, por supuesto, se dejaron fuera varios nombres. Era común entre los judíos dejar fuera los nombres menos importantes para ayudar a los niños a recordar las listas. Del grupo de 14 nombres sean fáciles de recordar. En capítulo 1, versículo 8 se omite Ocosías, Joás y Amasías, probablemente debido a su relación con Atalía, la hija perversa de Acab. Ningún judío actual tiene su genealogía legal. Todos los expedientes se destruyeron en el año 70 a.C., cuando redujeron a escombros el templo. Jesucristo es el único judío vivo hoy que puede demostrar sus derechos al trono de David. La promesa de Dios cumplida. De Dios.
Tamar fue culpable de fornicación y sin embargo Dios permitió que fuera parte de los antepasados de Cristo. Rahab era tanto una prostituta como una extranjera. Su fe la salvó. Ruth era una moabita. Y de acuerdo a Deuteronomios capítulo 23, versículo 3 al 6, estaba excluida de la nación de Israel. Betsabé fue la compañera del terrible pecado de David y sin embargo Dios la perdonó y le permitió ser una de los antepasados de Jesús por medio de Salomón. Cuando el pecado sobreabundó la gracia. Esta genealogía no es completa, por supuesto. Se dejaron fuera varios nombres. Era común entre los judíos dejar fuera los nombres menos importantes para ayudar a los niños a recordar las listas. Del grupo de 14 nombres serían fáciles de recordar. En Mateo capítulo 1, versículo 8 se omite Ocosías, Joás y Amasías, probablemente debido a su relación con Atalía, la hija perversa de Acab. Ningún judío actual tiene su genealogía legal. Todos los expedientes se destruyeron en el año 70 después de Cristo, cuando redujeron a escombros el templo. Jesucristo es el único judío vivo hoy que puede demostrar sus derechos al trono de David. La promesa de Dios cumplida. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El desposorio compromiso entre los judíos era tan serio como el matrimonio. Cuando José descubrió la condición de María, dio por sentado como es natural que ella le había sido infiel. Nótese su prudencia. Pensando él en esto, versículo 20, cuán importante es ser lento para la ira y considerar los asuntos exhaustivamente. Véase Proverbios capítulo 1, versículo 5. De acuerdo a Deuteronomios capítulo 22, versículos 23 y 24, María podía haber sido apedreada. Hay evidencia de que los judíos no obedecían esta ley, sino que lo que más permitían era que la parte inocente se divorciara de su cónyuge infiel. José tuvo que tener gran fe para creer el mensaje de Dios en el sueño. Su amor por Dios y por María le hicieron estar dispuestos a llevar el oprobio por Cristo. Imagínense cómo habrá hablado los vecinos. En Juan capítulo 8, versículo 41, hay una sugerencia de que los judíos difamaban del nombre de Cristo, dando a entender que había nacido de fornicación. Satanás siempre ha atacado la verdad del nacimiento virginal, porque cuando lo hace, niega a la persona y obra de Cristo y la verdad de la Biblia. El nombre Jesús significa Salvador y es una versión griega del nombre hebreo Josué. En el Antiguo Testamento hay dos Josué bien conocidos: el soldado que guió a Israel en su entrada a Canaán, es el libro de Josué, y el sumo sacerdote mencionado en Zacarías. 2. Cristo es nuestro capitán de salvación, conduciéndonos a la victoria. Él es nuestro gran sumo sacerdote, representándonos ante el trono de Dios. El nacimiento de Cristo cumple la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Lea Isaías 7 muy cuidadosamente. Acab estaba a punto de ser atacado por Rezín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel. El Señor envió a Isaías para animar a Acaz, capítulo 7, versículo 1 al 9, y para darle una señal. Acaz fingió ser muy piadoso y rechazó la señal, de modo que Dios le dio la señal a toda la casa de David.
no solo a Acaz. Capítulo 7, versículo 13. Isaías capítulo 7, versículo 13. La señal es el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, a la Madre Virgen. Esta señal no tenía nada que ver con Acaz en ese tiempo. En Isaías 8, Dios le dio a Acaz su señal al usar al hijo de Isaías para ello. Nótese la palabra hebrea en capítulo 7, versículo 14 y la palabra griega en Mateo capítulo 1, versículo 23. Puede significar solamente virgen. Debemos admirar la obediencia inmediata de José. Mateo capítulo 1, versículo 24. Se cuidó de mantener pura su relación con María. En la Biblia hay solo 4 maneras de recibir un cuerpo. 1. Sin hombre ni mujer, como lo recibió Adán, hecho del polvo de la tierra. 2. Con un hombre, pero sin mujer, como Eva, hecho de la costilla de Adán. 3. Con un hombre y una mujer, como nacemos todos los seres humanos. 4. Con una mujer, pero sin hombre, como nació Jesús, teniendo sin duda una madre humana, pero no un padre biológico. Era importante que Jesús naciera de una virgen para que pudiera tener una naturaleza humana sin pecado, concebido por el Espíritu Santo. Véase Lucas capítulo 1, puesto que existía desde antes de la creación del hombre. Como podía jamás nacer de un padre y una madre humana, cada nuevo bebé es un ser que nunca antes ha existido. El modernismo, que niega el nacimiento virginal de Cristo, niega su eterna deidad. O bien Él es Dios o es un impostor. Para que se cumpliese, versículo 22 es una frase favorita de Mateo. La usa por lo menos 12 veces para demostrar que Jesús dio cumplimiento a las profecías dadas en las Escrituras del Antiguo Testamento.